Los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino, y otros, y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Creo que en esta mañana cada uno hemos recorrido un camino. Me refiero solo al camino de la vida, no al de hoy solamente. Y espero que reconozcamos a Jesús en el partir del pan, porque todos hemos subido aquí con la alegría de celebrar la Eucaristía, de partir el pan como nos manda la palabra. El Papa Francisco, como siempre, nos ha sorprendido con un hermoso documento, Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, sobre esa vocación que cada uno de nosotros tiene, vocación inalienable a ser santo, por él en el amor. Y dice así Francisco: no pensamos solo en los ya bautizados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino en conexión de unos con los otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por eso, y sin que parezca falta de humildad, nosotros somos su pueblo santo y cada uno de los aquí presentes tenemos algo o mucho de santidad en nuestra vida. Cierto que tenemos mucho pecado, pero hay que obviar eso en este momento, porque la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra comunidad y en nuestra vida hace que haya santidad en nuestras personas. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compañía, la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan por llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para conseguir adelante día a día veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Pensemos, como nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. Dice Santa Teresa Benedicta: en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. En este momento, seguramente, entre nosotros el Señor está ya produciendo frutos de santidad. Pero bien, yo querría preguntarme y preguntarnos, pero ¿cómo caminar en santidad? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el método? Hay una sola vertiente, una sola fuente, un solo cauce, un solo río, una sola luz, que es Jesucristo. Nuestra vida de santidad se va a medir por nuestra experiencia de Jesucristo. Yo me acuerdo
jovencito, loquito y enchavetado, por allá en mi Universidad de Mérida, y no sabía nada de nada. Imagínense que a los 16 años, un médico santo, ya está en el cielo, me regaló el día de mi cumpleaños unos 4 evangelios y dijo: mira, este médico lo que me va a regalar. Dice que siempre José Gregorio Hernández, ¿no? Y me estaba regalando la vida y yo no lo sabía. Los 4 evangelios, porque no sabía nada de religión, ni siquiera me confesaba ni iba a misa ni nada. Pero el Señor me concedió la gracia de que conocer a Jesucristo era el camino de la vida. Conocer y amar a Jesucristo. Y eso yo quisiera que hoy lo reviviéramos, porque yo sé que ustedes ya lo viven. Porque es importantísimo que nosotros lleguemos a un conocimiento profundo de Jesús. Conocimiento que no es solo ideas ni sabiduría racionalista, sino sobre todo corazón, enamorarse de Jesús. Porque me pasó eso de verdad. Fui por primera vez a un retiro espiritual y ahí salí flechado. Realmente yo dije: si un amor así existe, yo tengo que vivir para ese amor. Y creo que empezó mi camino espiritual. Y entonces, ¿cómo orientar ese conocimiento de Jesucristo? Lo primero, me alegro mucho que aquí está mucha gente de PDA, en el sentido de que son los muchachos, son nuestra esperanza, nuestro futuro, incluso espiritual. Es el conocimiento de la Escritura. Tenemos que sondear las Escrituras, tenemos que sondear los evangelios. Fíjense que Jesús dice que les abrió el corazón para que entendieran las Escrituras. Llenos de miedo por las sorpresas, le dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas entre ustedes? ¿No estaba escrito que el Mesías padeciera, que resucitaría entre los muertos el tercer día, y en su nombre se predicaría la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén? Y entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Yo les pido que lean la palabra de Dios. Yo les pido que lean el Evangelio, como la carta de una novia o de un novio, como el mensaje que te llegó en las redes que estabas esperando tanto, como la luz en la oscuridad que necesitas para caminar certeramente y sin peligro. El conocimiento de las Escrituras que nos da la liturgia, el conocimiento de Jesús que nos dan los evangelios, el conocimiento de Jesús que nos da toda la palabra de Dios, es lo primero que va a enganchar nuestra alma. Y en este sentido los católicos tenemos que dar un paso más firme adelante. A veces nos quejamos y hasta criticamos a los hermanos separados que no dejan la Biblia, que pura Biblia, que no sé qué, que siempre están con la obsesión de la Biblia. Ojalá tuviéramos un poquito de esa obsesión nosotros. Porque a veces simplemente es que no la conocemos y tenemos miedo y huimos de los argumentos que nos ponen porque no sabemos ni responder, ni decir, ni argumentar. Pero no se trata de esto de conflicto, se trata de conocimiento, el conocimiento de la palabra. Luego, la otra cosa es esto: la comunidad de fe, la comunidad de amor. Pedro, que había negado a Jesús, Pedro, que había sido un cobarde, Pedro, que se había hundido en las aguas, de repente aparece hablando que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la Escritura, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron ante Pilato.
cuando habían decidido soltarlo y lo cambiaron por un asesino. Rechazaron al santo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios los resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades los mismos, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Si se dan cuenta, el discurso de Pedro está articulado desde la Escritura, desde los profetas, desde Moisés, desde todos. Estos pescadores eran unos conocedores de la ley de su pueblo. Tenemos que conocer profundamente la Escritura, pero tenemos que también incorporarnos con alegría a la comunidad de fe que daba testimonio del resucitado. Es impresionante, el Papa Benedicto lo dice en su libro de Jesús de Nazaret. Qué cosa tan grande le tuvo que pasar a este conjuntico pequeño, ignorante de pescadores, para que tuvieran la fuerza ante el Imperio Romano y ante toda la humanidad de llevar un mensaje como el de la resurrección de Jesucristo. Tuvo que ser algo apoteósico lo que les pasó. Y por eso, en estos días de la cincuentena pascual, la Iglesia insiste en poner enfrente de nosotros los textos de la resurrección. Porque es importante que nosotros creamos que el hombre resucitó, que está vivo, que es vida de nuestra vida, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, alma de nuestra alma. Es importantísimo. Y de hecho, dice que los discípulos se les presenta a Jesús en medio de ellos y les dice: pasan ustedes, llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Imagínense, a él se les había muerto Jesús, lo habían matado, lo habían visto ser atravesado en su costado, habían salido corriendo. Y de repente les aparece: oye, chamo, está vivo, ¿cuál es? Hace muchos años hubo una doctora que se perdió en un accidente. Yo no sé si alguien se acuerda de los más provectos en años por aquí. Una doctora en medicina por allá en Ciudad Bolívar, ¿no? Se cayó el helicóptero y la enterraron. La mamá le había llevado unos huesitos de una cabra, creo, diciendo que eran los restos de la hija. No sé si supieron eso. Y a los meses aparece la hija en la casa de la mamá. Se había salvado y pasó una epopeya terrible de esa selva. Le llega la mamá. Imagínense lo que sería para esa mujer que su hija, a la que ella supuestamente o realmente había enterrado, apareciera viva. ¿Cómo sería el momento en que Jesús se les aparece a estos hombres? ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Las dudas de la fe se sanan aquí en el Evangelio, en la palabra de Cristo. Miren mis manos y mis pies, qué maravilla. Miren, muchachos, soy yo. Soy yo que estoy vivo, no soy un fantasma. Dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Es lo que hace la iglesia, es lo que hacen las imágenes, es lo que hace la Escritura, darnos testimonio. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Se pasó Jesús. ¿No tienen papita por ahí? ¡Qué maravilla! Así es Jesús, así es, de sencillo. No sale al paso, no sale. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés, las Escrituras, y en los profetas y salmos acerca de mí, tenía que cumplirse. Para ello tenemos que conocer los profetas y los salmos, para ver que Jesús es la desembocadura, es el punto crucial, es el punto de llegada de toda la revelación. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Añadió: así estaba escrito, que el Mesías padeciera, resucitará de entre los muertos
al tercer día, y en su nombre se predicara la conversión de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y precisamente era el mismo argumento de Pedro. ¿Qué hemos de hacer? Decía la gente ante el discurso de los apóstoles. Pues conviértanse, bautícense y crean en el Evangelio. Y aquí está el punto de llegar, hermanos, de nuestra experiencia de Jesús para la santidad. En su nombre se predicara la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Y cuál va a ser el camino de nuestra santidad? La conversión. Conversión es que tú estás viviendo en esta dirección y de repente la palabra te toca y te dice, no está bien. Tienes que dar la vuelta. Carrizo, tienes que cambiar. Todo lo que no es de Cristo no me sirve para nada. Tengo que convertirme. Y yo siento que en este momento exacto, Dios se lo está diciendo a más de uno de ustedes muy seriamente. Porque te quiero santo, porque te quiero santa. Porque el sentido de tu vida solo va a ser vivir para mí y vivir para los hermanos en la gracia del Espíritu Santo. Cambia, conviértete. Sin angustia, sin miedo, sin duda de que no vas a poder, porque precisamente en medio de ustedes está la gracia del Espíritu Santo. Yo le estoy hablando a santos, y aunque parezca feo que lo diga, algo de santo tengo, aunque mucho de pecador también, porque Dios ha obrado, porque sus sacramentos me han bañado, porque he pasado por el sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, de la unción, del sacerdocio, porque he escuchado su palabra, porque Él quiere que seamos santos, como santo es Él. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Entonces, hermanos, con conocimiento de Jesús, yo les pido una cosa, y me la pido a mí y se la pido a Dios: enamorarnos de Jesucristo. En mis años mozos cayó un librito del fundador de los redentoristas, el padre San Alfonso María de Ligorio, que se llama Práctica del amor a Jesucristo. Muchachos, muchachas, señores, señoras, monjitas, enamorémonos de Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo enamorarnos de Jesús. Pero enamorarse es de verdad fijar y clavar en él la mirada en el corazón, es dialogar con él. Santa Teresa decía: si el amor que me tenéis, Dios mío, como el que os tengo, decidme que me detengo, o vos en que detenéis. Alma mía, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué más tiene que desear? Sino amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarse de nuevo a amar. ¿Saben cuál es el problema del mundo? El amor. El sentido de nuestra vida está. Nosotros somos unos deshojadores de la margarita. ¿Me quieren o me quieren? A todos los niveles. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi novio, mi amigo, mi amiga, mi pana. ¿Me quieren o me quieren, hijo? Y es la respuesta a esa margarita que deshojamos durante toda la vida, es Jesucristo. Y en Él, en Cristo, si me convierto, todos los demás amores se transfiguran. No es que no se van a dar a nosotros amores, todo lo contrario. Los amores que tenga yo que vivir como vocación de vida serán más intensos, más profundos, más transparentes, más auténticos, si yo estoy centrado en Jesucristo, si yo me enamoro de Cristo. Señor, yo te pido en esta mañana una gracia de amor tuyo.
Que esta misa, Señor, sea un encuentro contigo. Que todos mis hermanos que la están celebrando conmigo tengan un encuentro contigo. Que les muestres tus manos, tus llagas. Que sepan que sus llagas se purifican en tus llagas preciosas. Muéstrales tus manos y tus pies. Muéstrales que su historia hasta ahorita ha sido no solo de pecado, ha sido también historia de santidad, y por eso han llegado hasta aquí, porque tú los has llamado, porque tú los quieres, porque hoy les quería decir: te quiero mucho, te llamo, te busco, conviértete, vuelve profundamente a mí, vuelve profundamente a mí, porque yo soy tuyo, porque di mi vida por ti, y porque todo lo que tú estás pasando y viviendo en este momento de tu existencia, solo en mí adquiere su sentido. No ves, amigo, que me vuelvo a aparecer en tu camino y te digo que estas son mis manos, que estos son mis pies, esta es mi vida que te ofrezco. No tengas miedo, que eso que parece imposible de superar, conmigo lo vas a poder superar. No te angusties, que yo soy la paz. No te entristezcas, que yo soy la alegría. No te acobardes, que yo soy la fortaleza que tú necesitas para seguir adelante. Vuelve a las Escrituras. Conóceme en mis evangelios, conóceme en mis profetas y en mis salmos. Llévame en tu corazón, aunque tengas muchos amores, yo soy tu primer amor y te sigo llamando como la vez primera. Ven, ven, ven. Todo está dicho, toda mi vida, toda mi crucifixión y mi sufrimiento y toda mi resurrección no han sido más que para decirte: ven, ven, hazte santo como yo soy santo, porque el mundo necesita de tu santidad, el mundo necesita de tu testimonio, el mundo necesita de tu alegría, el mundo necesita de tu paz. Un pueblo santo renovará el mundo. Tú eres ese pueblo santo, tú eres ese amado mío del alma.